Primera mitad en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Federico Minardi. Federico es egresado de la especialización en teledetección y sistemas de información geográfica aplicados al estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria de la Escuela para Graduados de la FAUBA. Federico, déjeme tomar un poquito de aire. Federico se va a referir a la pérdida de los bosques nativos en la provincia de Entre Ríos y a su impacto en el comportamiento hidrológico de las cuencas. Federico, estamos acá con Santiago en el estudio. Muchas gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el contacto y por el llamado. Espectacular. Como para arrancar, entiendo que en la introducción nosotros hablamos con bastantes conceptos, entonces, ¿nos puedes introducir un poco a este vínculo entre la expansión agrícola, la pérdida de bosques nativos y la hidrología de las cuencas? Bueno, por estudios recientes y no tan recientes, es innegable la expansión agrícola que tenemos, sobre todo en la cuenca del Río de la Plata y en otras cuencas de la Argentina, como así también la pérdida de bosque nativo. Ahora, bueno, bien, una vez que tenemos estos datos, ¿cómo lo podemos vincular con la hidrología? Y la realidad es que los recursos hídricos superficiales se ven cada vez más comprometidos por el aumento tanto de la superficie agrícola como de la pérdida del bosque nativo. Los cultivos anuales, cuando pasamos, digamos, desde un avance de la frontera agrícola o esos lotes que fueron previamente bosque nativo a cultivo anual, lo que sucede es que ese lote está ocupado solo algunos meses del año y al poseer raíces menos profundas que los pastizales naturales o que los bosques nativos, generalmente consumen menos agua. Entonces, lo que termina sucediendo es que queda mayor agua disponible, o sea, hay un mayor rendimiento hídrico de esas cuencas. Indudablemente que nosotros acá en la región Chaco-Pampeana, que es una de las llanuras más grandes del mundo, en los últimos 50 años ha habido un fuerte ascenso de los niveles freáticos con la consecuencia de un aumento en la frecuencia de las inundaciones. Claro, y vimos que te enfocaste en la cuenca del río Gualeguay. ¿Por qué te enfocaste en esta cuenca? Bueno, la cuenca del río Gualeguay, es, como mencionaba previamente, es una de estas cuencas que está experimentando cambios en el uso del suelo y bueno, fue motivo del estudio. Es una cuenca muy importante, ya que ocupa el 30% de la superficie de la provincia de Entre Ríos. Son aproximadamente 1.600.000 hectáreas. Es una llanura ligeramente ondulada, con algunas cuchillas intercaladas, con áreas deprimidas. Tiene una precipitación anual media de 1.300 milímetros. Un dato no menor, que posee una gran proporción de suelos vertisoles con arcillas expandentes, que obviamente producen grietas cuando están secas y cuando están húmedas esa arcilla impide la infiltración del agua. Y a nivel productivo agropecuario, bueno, la ganadería se realiza cerca de los ríos y arroyos y la agricultura en zonas un poco más alejadas. Un dato no menor a destacar de esta cuenca es que tiene una superficie boscosa, que son bosques bajos, cerca al 40% de la cuenca. Tremendo. Un par de veces que abordamos esta cuenca, o en general, hablando de hidrología y Entre Ríos, muchas veces hacemos foco en las medidas que tienen que tomar los productores para que no se erosione su suelo. ¿Eso también pasa en esta cuenca? Sí, sin dudas que bueno, en lugares donde hay más cuchillas y hay desniveles y hay mayores pendientes, el riesgo de erosión hídrica está. Eso no hay duda. Vos mencionaste también, mencionaste sobre todo la ganadería, pero hay agricultura, ganadería, ¿no? ¿Esto es de hace mucho tiempo? ¿Eso viste que explotó hace poquito? Sí, no, bueno, como en gran parte de la República Argentina, la expansión del cultivo de soja también sucedió en esta cuenca. La ganadería se movió a zonas más marginales, donde no se puede hacer agricultura, sobre todo a las zonas más cercanas a los ríos y arroyos. Y la agricultura sí fue más para las zonas alejadas de esos ríos y arroyos, obviamente por el riesgo de inundación. Bárbaro. También hace poco fuimos a Entre Ríos con unos amigos y yo es la primera vez que vi el bosque ese. Me pareció impresionante. No me lo imaginaba, la verdad.
Sí, no es no tan conocido, sobre todo ocupa bien el centro norte de la provincia y bueno, como mencionaba antes, es un bosque bajo, con talas, espinillos, hay algunas otras especies, pero bueno, más allá de los cambios en el uso del suelo, sigue habiendo una proporción importante de bosque. Bien, ¿qué te parece si vamos a tu investigación? ¿Qué nos puedes contar? Sí. Bueno, yo analicé el periodo comprendido entre el año 1993 y el 2021, o sea, casi 30 años, digamos, casi los últimos 30 años de la cuenca, y analicé distintas variables. Una de ellas fue el caudal del río Gualeguay, que son datos que brinda el Sistema Nacional de Información Hídrica, datos diarios del río medidos en un punto de aforo cerca de la localidad de Rosario del Tala. También analicé datos de precipitaciones, acá ya con sensores remotos, digamos, bien vinculado a lo que es la especialización que hice en la FAUBA, en la EPG. Precipitaciones de una plataforma que se llama CHIRP, y lo que hace es utilizar datos meteorológicos y vincularlos con estimaciones basadas en satélites tanto de la NASA como de NOAA, que es el Servicio Atmosférico de Análisis de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. También datos diarios. Datos de evapotranspiración, que es la evapotranspiración potencial, esos eran datos cada 30 días, también de una plataforma, que los pude descargar. Después el índice verde, el NDVI, también de una plataforma que es el HIMSS, que son datos cada 16 días. Y después, uso del suelo, yo lo que aproveché que estaba disponible eran los datos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura. Ahí tuve los datos de superficie sembrada por departamento. Y también utilicé datos de los dos inventarios nacionales de bosques nativos, tanto el del 2006, que fue el primero, y el segundo en el 2019. Bien, ¿y querés ir a los resultados? O sea, obtuviste un montón de... sacaste data de un montón de lugares, y aparte de investigación propia. ¿Qué resultados obtuviste? Bueno, los resultados son interesantes. Por ejemplo, a nivel agrícola, yo lo que hice fue tomar los 5 departamentos que representaban el 83% de la superficie de la cuenca. Esos departamentos de la provincia de Entre Ríos son Villaguay, Federal, Paraná, Tala y Nogoyá. Y con los datos brindados por la Dirección de Estimaciones de la Secretaría de Agricultura, tomé los 5 cultivos llamados de verano: soja, maíz, girasol, sorgo y arroz. Lo que observé fue un incremento de un 500% en la superficie sembrada entre 1993 y 2021. Y el mayor incremento, que fue un crecimiento sostenido, fue del año 1993 hasta el 2007. Luego se mantiene estable. O sea que el mayor incremento en la superficie sembrada fue sin dudas entre el 93 y el 2007. Luego, a nivel bosques, superficie boscosa, yo, a partir de los datos que tuve del primer y segundo inventario de bosques, lo que hice fue calcular la superficie deforestada de la cuenca, y fueron 57.900 hectáreas. Y eso representa un 8,4% de la superficie cubierta con bosque nativo de la cuenca. O sea, casi un 10% de la superficie boscosa nativa fue deforestada en un periodo de 13 años, de 2006 a 2019, sí. Y luego, más allá de todos estos datos y todos estos resultados que obtuve, a nivel hidrológico, yo no observé grandes diferencias en el caudal ni en el rendimiento hídrico. Y acá hay que volver quizá a lo que primero conversamos, que la cuenca, a pesar de todo esto que mencioné, sigue teniendo un 40% de la superficie cubierta con bosque, lo cual no es menor. Entonces, posiblemente ese bosque todavía está evitando que haya alguna consecuencia a nivel hidrológico, o sea, algún cambio a nivel caudal o rendimiento hídrico de la cuenca. ¿Esta reducción de la superficie de bosque lo viste a simple vista? ¿Se podía ver año a año cómo iba bajando? En realidad se podían ver las fotos, que eran con los datos del primer inventario de bosques. Yo sabía en el 2006 qué superficie de bosques había, y luego la foto del 2019.
Entonces yo hice la comparación entre esas dos fotos, digamos, y obtuve la diferencia de superficie deforestada. Entiendo que hoy en día ya hasta hay un proyecto ahí de la facultad con otras instituciones que es el MAP Biomas, que fueron como ajustando todos estos valores y estos datos de bosques y bosque nativo y demás uso de la superficie del suelo, que se va a poder todavía determinar esto, como mencionás vos, año a año, o con una escala menor, el tema de la deforestación. Bárbaro. Bueno, podemos ir un poco a las implicancias, porque si bien no encontraste diferencias significativas en la hidrología, sí viste un número importante en la pérdida de bosques. Sí, un número importante en la pérdida de bosque, también, bueno, para destacar algo que es una verdad de perogrullo, que es el aumento de la superficie agrícola de la cuenca, que, bueno, fue en casi todas las cuencas estudiadas, sobre todo en la región pampeana, particularmente un porcentaje importante corresponde a soja. Esta implicancia tiene que nos sirve, por lo menos para la cuenca del río Gualeguay, para realizar un monitoreo continuo de estas variables y de ir detectando a ver si en algún año puede haber algún quiebre en este régimen hidrológico. También es verdad que en paralelo trabajamos con otros dos compañeros que también hicieron la especialización y la temática del trabajo final en Cuenca. Y, por ejemplo, en Cuenca del Río Negro, en Uruguay, es una cuenca donde también tuvo una alta tasa de forestación, o sea, mucho cultivo de eucalipto que fue para luego las pasteras. Y, bueno, con un régimen similar de precipitaciones, esa cuenca tuvo mayor rendimiento hídrico. O sea, fueron superficies similares, pero con resultados distintos. También la cuenca del río Carcarañá en Santa Fe tuvo un gran incremento de la superficie agrícola, mayor todavía que la cuenca del río Gualeguay, y también ahí se vio algún cambio en el rendimiento hídrico. Así que, bueno, son dos cuestiones o varios factores a tener en cuenta también para poder explicar el régimen hídrico. Sé que no es necesariamente parte del estudio, pero ¿vos por casualidad viste si hay otras causas del descenso de los bosques que no está asociado directamente a la agricultura? Porque no hay un incremento, no fue directo, ¿no es cierto? ¿Vos decís a nivel de la cuenca estudiada? O... Claro, sí, porque no todo lo que perdió el bosque ganó la agricultura, no fue directo. O sea, hubo otros factores. No fue directo, pero también hubo, por ejemplo, campos pastizales naturales que pueden haber entrado en la agricultura. Porque estamos teniendo un incremento importante en la superficie agrícola. Muchas veces puede haber pasado que campos que eran previamente ganaderos pasaron a ser agrícolas. Bueno, digamos, se expandió el cultivo de grano en la cuenca. Uno de los factores fue la deforestación, que hectáreas cubiertas con bosques nativos pasaron a agricultura, y otra también pastizal natural que pasó a agricultura. Y cuando viste todos estos datos que nos está contando, información, ¿alguna cosa que te haya sorprendido? Como mencioné antes, obviamente que la expansión agrícola me sorprendió. Digamos, uno sabe de haberlo estudiado en la facultad, pero no deja de impactar los números cuando uno habla de un incremento de un 500%. La deforestación, obviamente, sí, casi un 10% de la cuenca también me impactó. Y bueno, más allá de algunas cuestiones puntuales, también el tema de las precipitaciones, que yo por ahí esperaba encontrar un incremento. La verdad que, por lo menos en esta serie de casi 30 años, fueron oscilantes las precipitaciones. Año a año, como que tuvimos años secos, años húmedos, años secos, años húmedos, y fue siempre un vaivén, ¿no? Como muy marcado los extremos. Eso me sorprendió. Alta variabilidad interanual en las precipitaciones. Claro, me parece que en el trabajo habíamos hablado con Seba que el caudal se explicaba más por las lluvias, ¿no? Era parte del trabajo. Claro, una parte del caudal está explicado por las precipitaciones, pero bueno, también hay drenaje profundo, hay utilización del agua por parte de los cultivos, hay evaporación,
Pero bueno, una parte del caudal está explicado por las precipitaciones. Claro, en parte podemos inferir que también por eso un alto impacto en la deforestación puede no hacer tanta mella en la hidrología, ¿no es cierto? Claro, es un factor más a tener en cuenta. Claro. Y vinculado al ordenamiento territorial de bosques nativos, ¿qué pudiste ver? Bueno, obviamente que es por ahí una cuestión también que hay que ver y pensar para futuro, porque muchas veces ese ordenamiento territorial no se cumple, porque o no se hacen las inspecciones correspondientes o no está el Estado controlando. La realidad en la cuenca del río Gualeguay es que hay una alta proporción de superficie en boscosa en color rojo, o sea, por lo tanto que no se puede deforestar, porque está también el color amarillo y el verde. El verde se puede deforestar, el amarillo se puede hacer, digamos, utilización de esos recursos, pero con cautela, digamos. Bueno, en este caso una alta proporción de la superficie boscosa en la cuenca es color rojo, por lo tanto no se podría deforestar. Obviamente siempre y cuando ese ordenamiento territorial y la ley de bosques está, digamos, se cumple por parte de la sociedad y están los controles pertinentes. Bueno, Federico, ¿querés contarnos cómo sigue esta investigación? Esta es la última pregunta, ¿eh? No está acabando el programa. Bueno, esta investigación, digamos, fue un lindo punto de partida para poder hacer un análisis global de la cuenca y de todas estas variables que estábamos mencionando previamente. Yo creo que a futuro habría que analizar cómo cambian los distintos componentes del balance hídrico a nivel lote. O sea, pudiendo reducir la escala espacial, controlar mejor estas variables y mejorar la precisión de la información obtenida y cómo es aplicable a nivel local. Entonces me parece que reducir la escala sería algo importante a futuro como para poder hacer análisis con una escala reducida. Buenísimo, Che, estuvo bárbaro la entrevista, bárbaro el trabajo y gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Bueno, nos vemos prontito. Abrazo, Federico. Muchas gracias. Abrazo. Vamos a un corte y volvemos con la segunda parte del programa.